Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos: los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Todo lo hacen para que los vean. Agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente. En cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestro, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A nadie en el mundo llamen Padre, porque no tienen sino uno, el Padre Celestial. No se dejen llamar tampoco doctores, porque solo tienen un doctor, que es el Mesías. El mayor entre ustedes será el que los sirve, porque el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Jesús vuelve a hacer esta denuncia contra sus peores enemigos, que son los fariseos. Escribas y fariseos, es decir, los especialistas en la palabra de Dios, los que conocían perfectamente las Sagradas Escrituras, que ocupaban la cátedra de Moisés, es decir, habían usurpado un lugar que no les correspondía, en el sentido de que no enseñaban la palabra de Dios, sino que enseñaban al pueblo de Dios lo que ellos interpretaban de manera torcida, de manera pervertida, de manera corrompida, para sus propios intereses. Por eso Jesucristo, cuando denuncia al fariseísmo, también emplea aquella expresión de ciegos que guían a otros ciegos, o aquellos que se han apoderado de la llave de la ciencia sagrada, de la entrada al ámbito de lo divino, no entran y no dejan entrar. Este fariseísmo que va a ser el que va a llevar a Jesucristo a la muerte definitivamente. Y entonces es verdad que algunas de las enseñanzas que proponían a la gente eran buenas, en la medida en que eran fieles esas doctrinas, esas enseñanzas a la palabra de Dios. El error iba disimulado con aspectos de verdad. Por eso Jesús dice acá: hagan y cumplan lo que ellos les digan, pero no lo que ellos hacen, esa disociación. El error siempre va con apariencia, muchas veces va con apariencia de verdad. No todo lo que, por supuesto, enseñaban los doctores de la ley o los fariseos era malo de suyo, pero va teniendo cada vez más una primacía sus propias interpretaciones condicionadas a sus fines, que era básicamente la autoglorificación, la vanagloria que se llama. Jesús lo denuncia de esta manera, dice: todo lo hacen para que los vean, en vez de hacer las obras buenas para que las vea Dios, para que sean agradables a Dios. El fariseísmo no solamente consiste en esa hipocresía religiosa, donde se muestra una apariencia de piedad, de obras buenas, de obras de misericordia, de conocimiento, de sabiduría, pero por dentro no había amor a Dios. No solo esto, sino que la finalidad de todo era la recompensa de este mundo. Cuando Jesucristo acá dice que los fariseos obran para ser vistos, no pensemos solamente en lo que nos puede tal vez pasar a nosotros en alguna ocasión, un poco de vanidad tal vez. Era mucho más que eso, era mucho más grave la situación de los fariseos, y era buscar la recompensa en este mundo. No está mal que las obras de bien se vean, no está mal que las obras de bien tengan reconocimiento. El problema es cuando eso se busca como un fin último, es decir, vivían para eso los fariseos y no lo hacían por amor a Dios. En Jesucristo descubre la motivación
que está en el corazón de aquellos hombres. Jesucristo sí que ve en lo secreto, ve en lo profundo del alma. Jesucristo no solamente ve lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. Los fariseos aparentemente hacían muchas cosas buenas, cumplían perfectamente todo lo que estaba mandado. Y todos veían eso, y por eso los alababan a los fariseos. Pero Jesús les muestra lo que estaba en el fondo. El motivo de la acción no era el amor de Dios, no era la gloria de Dios, sino la propia gloria, buscarse a ellos mismos. Y así se entiende, si se comprende esto, esta finalidad de los fariseos, que era buscar la recompensa de este mundo usando de las cosas buenas, usando de los dones de Dios, que es la perversión más grave de todas. Se entiende mejor lo que Jesús dice a continuación en este Evangelio. Eso de ocupar los primeros puestos, los primeros asientos, ser saludados por todos, hacerse llamar maestros, padres, doctores. En realidad esas denominaciones no están mal en sí mismas, como a veces se ha lamentablemente interpretado. Dice Jesús acá que no hay que llamar a nadie maestro, a nadie padre, a nadie doctor. No está prohibiendo el uso de esas palabras. Lo que está diciendo es que los fariseos usaban esas palabras, como les decía, para su propia gloria y no para reflejar a Dios como maestro, como padre, como doctor. Los fariseos amaban esas denominaciones, las buscaban con ansiedad. Buscaban ese reconocimiento, que la gente los llamara maestros, esa denominación rabí tan importante, algo grande. Significa un rabí, era algo muy grande, muy importante, que tenía muchísima dignidad. Y ciertamente que tenía esa dignidad un maestro en Israel, un rabino en Israel. Pero volvemos a lo mismo, era un título muy digno, pero pésimamente usado. Un título muy digno, pero usado para la propia gloria y no para la gloria de Dios. Y por eso fíjense que estos tres términos, que son tan nobles y que los usamos siempre, tienen sentido a la luz de la gloria de Dios, porque esta dignidad proviene de Dios y se dirige hacia Dios. Un maestro en toda la extensión de la palabra, algo importantísimo, una dignidad muy noble. Aquel que enseña a otro, fíjense, hasta el punto de ser una obra de misericordia, enseñar al que no sabe. Un maestro en todo sentido, no solamente en un sentido institucional, si se quiere. Alguien que hace que otra persona vaya creciendo, vaya desarrollándose, vaya siendo mejor, sea más virtuosa, sea más agradable a los ojos de Dios. Ese es el efecto profundo de un verdadero maestro. Y entonces es algo muy digno, pero lo es en la medida en que se busca siempre la gloria de Dios. El verdadero maestro transparenta a Dios como maestro, porque lo que busca Dios en el fondo es esto, que seamos cada día mejores, que seamos más virtuosos, que obremos bien, que salvemos nuestra alma en definitiva. Lo mismo con el Padre, Dios Padre, como fuente de toda verdadera paternidad. La paternidad, un nombre dignísimo también. Jesús no prohíbe su uso, sino el mal uso que hacían de esos nombres, esa usurpación, ¿no? El término que decía Jesús al comienzo, los fariseos ocupan la cátedra de Moisés, la han usurpado, han robado la gloria de Dios, han robado esa dignidad y la han aprovechado para ellos mismos. O lo mismo dice Jesús, no se dejen llamar doctores, no es una prohibición absoluta, sino no buscar en esos títulos lo que buscaban los fariseos. Acá probablemente la referencia es al doctor de la ley, aquel que conocía muy bien la ley de Moisés, la palabra de Dios, que también era una dignidad muy grande y legítima y también buena, pero mal usada. Esta es una constante en los fariseos. Usan para el mal cosas que son buenas. Y esto es muy propio de
del demonio también. El demonio habla muchas veces por los fariseos. Ya aparece, como alguna vez lo hemos comentado, desde el pecado original. Notemos que el demonio, cuando tienta a Adán y Eva, los tienta usando en parte la prohibición que Dios les había dado, usando mal la palabra de Dios. Les dice a Eva: así que Dios les dijo que no podían comer de ningún árbol. Fíjense que hay una mentira, pero no tan explícita. Es un engaño, una seducción, usar mal de ese mandamiento divino, de esa prohibición divina. Y entonces los fariseos hacen esto constantemente. Ya sucedía en el Antiguo Testamento, los que perseguían a los profetas, aunque no eran técnicamente fariseos todavía, pero la actitud farisaica recorre toda la historia, porque es la base o el componente esencial de todo pecado, de alguna manera. En el fariseísmo, por supuesto, alcanza su punto más grave. Todo pecado tiene algo de usar mal algo que es bueno, de usar mal nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestra sensibilidad, los dones que Dios nos ha dado. El demonio lo que busca es eso, que nos aprovechemos de los dones divinos, pero no para la gloria de Dios, sino todo lo contrario. Y Jesús no solamente nos propone vivir esto, sino que Él lo vive en primer término. Él es verdadero maestro, padre, doctor, verdadero hermano nuestro con la dignidad que tiene esa palabra, el verdadero Mesías, el Salvador. Y Jesús siempre busca la gloria del Padre Celestial. En otra ocasión les dice también a los fariseos: ustedes se glorifican mutuamente y no buscan la gloria de Dios. Jesucristo, que es el mismo Dios, como nos dice la carta a los Filipenses, dejó de lado su gloria divina, asumiendo nuestra naturaleza humana, y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? Jesús acá dice: el que se humille será elevado. Él mismo es quien constituye el ejemplo más perfecto. Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, y por eso, nos dice San Pablo, Dios lo exaltó y le dio el nombre que está por encima de todo nombre, porque Jesús busca siempre la gloria del Padre Celestial. Pidámosle al Señor que nos conceda a nosotros esa gracia, así como lo vivió también María Santísima, gran ejemplo, por supuesto. La humildad de María no es decir que no recibió nada de Dios, sino todo lo contrario. Grandes cosas hizo el Señor en mí, dice la Virgen María en el Cántico del Magnificat. Hizo grandes cosas, Dios es quien las hizo. María reconoce que esos privilegios especiales de la gracia que ella tiene le vienen de Dios. Que nosotros le pidamos al Señor entonces esa verdadera humildad, que significa definitivamente buscar en todo la gloria de Dios, ordenarlo todo hacia Él, sea que nuestras obras sean visibles o no lo sean, sean reconocidas o no lo sean, que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos, que todo lo que pensemos, que nuestra vida entera sea para la mayor gloria de Dios. Pidámosle al Señor humildemente que nos conceda esa gracia, que así sea.